Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Espero que estés bien. Como siempre, oro que estés bien con tu familia, que estés bien de salud. Y gracias por este apoyo, estar presente en estas grabaciones, estos episodios, que con mucho respeto y cariño llevamos para edificación de las personas, estudios de la palabra del Señor, la gracia del Señor en esta dispensación de la gracia, para aplicarla en este siglo XXI, a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de todos los retos que se está enfrentando, cada cual los tiene. Aquí está la palabra del Señor, el consejo del Señor, y gracias de todo corazón por el apoyo de estar en sintonía con Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace esta pregunta el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 16. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién educa al Señor? Nadie lo sabe todo. Él es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, el creador de todas las cosas. Pero Pablo reta a este grupo de personas con esta porción bíblica que viene del corazón de Dios para ti y para mí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando habla de nosotros es creyentes. Él se está dirigiendo a creyentes. Así que si tú eres de Cristo y has conocido a Cristo, pues entonces tenemos la mente de Cristo. Podemos aprender de la palabra. Podemos crecer en ella y aplicarla y también enseñarle a otros. ¿Por qué no? Porque no nos quedamos con eso engordando espiritualmente. Es para compartir, para edificarnos. Y la palabra edificación tiene como fundamento un concepto arquitectónico, ¿verdad? De construcción, de edificar algo. Y nos vamos edificando a través de la palabra, tú y yo. En el Salmo 92, versículos del 5 al 6 dice: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto». O sea, las obras del Señor, su poder, su majestad, son asombrosas y son grandes, son profundas para nosotros poder meterlas en nuestros limitados cerebros, en nuestro limitado conocimiento. Pero lo que el Señor ha revelado hasta este momento, para ti y para mí, es maravilloso. Hace poco estaba escuchando a un pastor hablando sobre el cielo. El tema era sobre el cielo. Y él a su vez estaba citando lo que aparentemente fue una conversación entre una niña y su papá. Y él era de noche, estaban viendo las estrellas y todo esto, el firmamento en la noche. Y algo así, voy a parafrasear más o menos lo que dijo la nena. Si nosotros estamos viendo el fondo, ¿qué será lo que hay arriba? Si nosotros estamos viendo solamente la parte de abajo, entiendan lo que ella está tratando de decir, ¿verdad? Y tenemos que tener a veces estos pensamientos como niños. Si lo que nosotros logramos ver y percibir con estos ojos físicos nos asombra y nos deja con la boca abierta, imagínate lo que no hemos visto, lo que el Señor tiene para con nosotros, y que habla de lo misterioso, profundo y maravilloso que es nuestro Dios. Dice, el hombre necio no sabe. La persona, como estábamos tú y yo, que antes no sabíamos de estas cosas que sabemos ahora de la palabra, y de andar con el Señor y tener una relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. El hombre necio no conoce, nosotros no conocíamos tampoco. Andábamos por ahí a tientas, tocando a ver si identificábamos las cosas, o tratando de definir a Dios, como hace mucha gente todos los días, usando músculo humano, o tratando de utilizar la ciencia para descifrar a Dios y darle forma a Dios. Se quedarán cortos. El hombre necio no sabe, y el insensato, el que no tiene sensatez, no entiende esto. Y es lamentable que tantas personas estén así, en esa condición en este momento, pero pueden salir de ello cuando la luz de Dios le da a ellos, les pega en su mente, en su corazón, en su espíritu, por medio de la palabra y del evangelio, y creen en el Señor Jesucristo.
entonces entra una poderosa luz y las cosas empiezan a verse más claras, hasta los misterios de Dios. En Isaías, el capítulo 55, versículos del 8 al 9, dice así. Aquí, quien está hablando es Jehová, nuestro Padre Celestial. Y recuerden quién habla, a quién le habla, cuándo le habla, por qué le habla. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O sea, como Dios piensa, no es el pensamiento nuestro. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nuestro andar acá humano con todas estas limitaciones y en un mundo caído, nosotros a veces andamos como no debemos. Pero el Señor con su luz, como ya mencioné hace poco, arroja luz para nosotros ver el camino, hallarlo. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que el Señor está diciendo, está haciendo una comparativa que lo pone a Él en una posición tan grande, que a nosotros nos pone en una posición que debemos sentirnos humildes, humillados en el mejor sentido de la palabra, entendiendo la grandeza de Dios y que a pesar de su grandeza y su profundidad y su poder, se fijó en ti y en mí y nos salvó y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y los míos, todos nuestros pecados y de todo el mundo. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, y en Él tenemos salvación y estamos relacionados eternamente con este Dios que tiene aspectos de misterio, no en la palabra misterio en el sentido tenebroso, o como una novela de terror, una película de terror. Misterio es que desconocemos tanto de Dios, pero Él ha revelado bastante, y debemos trabajar con lo que Él ha revelado, porque a veces creo que trabajamos mucho en descifrar lo que no nos ha revelado, y nos corremos el peligro de estar equivocados en llegar a ciertas conclusiones. Los misterios de Dios. En 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 1. Vamos a buscar la palabra del Señor y yo tengo mi Biblia aquí a la mano y te doy la oportunidad a ti para que tú vayas buscando y haciendo tus anotaciones. Vas a ver que muchas veces va a estar el texto escrito, pero otras veces no puedo escribirlo todo porque entonces no vas a abrir la Biblia. Y es bien importante que entonces tú puedas, ¿verdad?, hacer el ejercicio de buscar en la Escritura y tú mismo ver lo que el Señor está diciendo en su palabra. Así que tenemos 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 1. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, porque somos servidores de Cristo, ahora en la posición que tenemos en Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Así que administramos las cosas que el Señor nos ha dado, que la misma Escritura dice. Misterios. Dispensación de la gracia de Dios. Es algo maravilloso que el Señor nos ha revelado. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, y eso es lo importante de que se trata. No es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios diga, que entonces tú y yo lo leemos, lo descubrimos, lo meditamos, y si no entendemos algo le pedimos al Señor sabiduría o buscamos de otras personas que el Señor les ha dotado con discernimiento, madurez espiritual para que nos eduque, ¿verdad que sí? Porque todos estamos todavía creciendo. Vamos a 2 de Pedro, el capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, del 15 al 16. Vamos a buscarlo y dice así la palabra del Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El tema de la salvación está en el tope de las prioridades de Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo Pedro no podía entender mucho de lo que Jesucristo glorificado y resucitado le dio a Pablo, al apóstol, a la iglesia cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, apóstol que recibió el misterio que ya ha sido revelado y está en las cartas del apóstol Pablo. Pero Pedro, que recibió el mensaje del reino, del establecimiento del reino y de las esperanzas que Israel tenía del establecimiento del reino, cuando Pablo abrió sus labios y empezó a compartir lo que el Señor le había dado y le estaba dando, él mismo dice que algunas eran difíciles de entender, sí, porque el mensaje que se le dio a uno no era el mismo que se le dio al otro. Eso es algo que tenemos que entender tú y yo. Y vuelvo y te exhorto a que busques en Gálatas el capítulo 2. Lee el capítulo 2, lo que pasó entre Pablo y Pedro, y también lee el capítulo 15 de Hechos, y ahí vas a ver qué fue lo que sucedió con esto de la ley y la gracia, y el mensaje que tenía los 12 apóstoles, y el mensaje que tenía Pablo, y vas a notar que hay unas distinciones muy particulares que son bien importantes para nosotros poder entender bien la palabra del Señor en el contexto trazado correcto de este tiempo que estamos viviendo. Muy bien. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y hemos hablado muchísimo de la apostasía, y hemos hablado mucho de los enemigos de la cruz, y todas estas personas que se levantan y atacan, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Escritura, la Palabra, y todo lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos en este tiempo, y lo que vayamos a aplicar en nuestras vidas. Amén. Muy bien. En Romanos, el capítulo 10. Vamos a buscar Romanos, el capítulo 10, para que tú lo vayas buscando también en tu Biblia. Y el versículo es el 25. Vamos a ver si lo tengo bien. Romanos, porque a mí se me perdió aquí. Muy bien. Pero yo tengo aquí Romanos 10:25 y no me está saliendo Romanos 10:25. Así que vamos a ver cómo arreglamos esto aquí. Es Romanos, el capítulo 16, el versículo 25. Gracias al Señor que lo pude arreglar. Dice así la palabra del Señor. Ahora sí, aquí lo tengo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, o sea, el evangelio que Pablo predicaba, que no es la única vez que él dice mi evangelio, no es que sea algo que se inventó, fue algo que él recibió de Cristo. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que notan que está esa palabra, misterio, conocimiento profundo de Dios, y vamos a hablar de esto un poco más, y vamos a continuar con este tema más adelante. Y te agradezco como siempre que seas muy paciente conmigo. Estoy aprendiendo a jugar con estas herramientas tecnológicas de este tiempo para llevar a cabo este esfuerzo. Con mucho amor y respeto queremos llevarte a ti y a todo el que encuentre esta página de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.